Y bueno, este Año Internacional de la Sanidad Vegetal tiene como objetivo el cuidar la sanidad vegetal, trabajar por ella, con la finalidad de erradicar el hambre, de reducir la pobreza, de contribuir al desarrollo económico y, por supuesto, al medio ambiente. Simplemente agradecer a nuestros ponentes de hoy, investigadoras de la Estación Experimental del Zaidín, a Emilio, a Pedro y a Matilde, que hayan aceptado estar hoy aquí en esta primera conferencia en el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Muchas gracias. Bueno, pasar. No digo que nos va a fallar el ordenador justo ahora. Ya hemos acabado. ¿Listo? Un aplauso. ¡Yeah! No, mirad lo que se ha perdido la señal, por eso digo. Vale. Bueno, pues aparte de la página de granadaciencia.es, en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en LinkedIn también vamos colgando información. Si queréis verme sonreír, pues compartir toda la información y compartir con nosotros también lo que queráis de toda la divulgación científica que se hace en Granada, que es mucha y muy buena. Bueno, pues la charla de hoy va sobre sanidad vegetal y la van a hacer muy vegetalmente, a la limón. Entre los tres, son tres investigadores de la Estación Experimental del Zaidín. Matilde Barón Ayala es la directora de la estación, es del grupo de fotosíntesis de estrés vegetal por factores bióticos y abióticos, y además es una amante de la divulgación que da charlas, aparte de estrés vegetal, hace muchísimas conferencias sobre el papel de la mujer en ciencia, reivindicando el papel de las mujeres del pasado, pero también del presente. Yo siempre digo que si trabajo mucho y leo mucho, algún día llegaré a ser una gran mujer como ella. Tenemos también a Emilio Benítez, también investigador científico de la Estación Experimental del Zaidín, del grupo de relaciones planta-suelo. Él trabaja con biotransformación de residuos orgánicos para proteger el agua, el suelo y los cultivos agrarios. Y además es un rockero que me consta que... bueno, malo, porque has decidido tirarte por la ciencia, que te pensabas que había dinero ahí y te has equivocado. Pero... Bueno, pues el tercero en discordia esta tarde es alguien que está empezando la investigación, es Pedro José Pacheco, es un atrevido. Es un atrevido porque hace muy poquito también grabó un vídeo para el CSIC, un concurso que hicieron en el CSIC de Yo Investigo, donde los jóvenes investigadores daban a conocer y explicaban en vídeos muy cortitos su investigación. Él trabaja en el grupo de metabolismo de nitrógeno y, como digo, ellos tres nos van a hablar de diferentes aspectos de las plantas, porque si no lo sabíais, las plantas se resfrían, se estresan, se infectan exactamente igual que nosotros, así que tenemos que aprender a cuidarlas y entender cómo ellas se pueden cuidar a ellas mismas. Así que nada, cuando queráis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, sed buenos chicos y buenas chicas. Y aunque tenemos micrófono y el sitio es pequeño, os pedimos un poquito de silencio porque nos ayuda a concentrarnos. Las charlas de divulgación tienen un poco de teatrales, entonces necesitamos un público como en el teatro, en silencio. Bueno, este es la Estación Experimental del Zaidín, el palacete de la entrada, por lo que mucha gente en Granada nos conoce, una casa de más de 100 años, y detrás de ella hay hasta 3 edificios de laboratorio absolutamente súper modernos. Y esperemos que la crisis ya haya acabado y que tengamos las mejores infraestructuras en el futuro y la incorporación de muchos científicos jóvenes a la Estación Experimental del Zaidín. También trabajamos aquí en plantas y microorganismos asociados a plantas, y en Armilla tenemos nuestro departamento de nutrición animal. Bueno, como ha dicho Ana Isabel, este es el Año Internacional de la Salud Vegetal. Proteger las plantas es proteger la vida. Hoy me preguntaba un periodista por qué era tan importante la salud vegetal, y yo le decía, el problema es que sois una pandilla de desagradecidos, que no le hacéis cuenta a las plantas. Y las plantas, gracias a las plantas respiramos, gracias a las plantas comemos, gracias a las plantas tenemos la enorme belleza de todos los ecosistemas, gracias a las plantas nos protegemos, nos dan cobijo y nos pueden dar nos han dado combustible, los combustibles fósiles, y en el futuro nos pueden dar los biocombustibles. Hay una corriente ahora de reivindicación de las plantas, del cual uno de los líderes es Stefano Mancuso, un investigador italiano, al que todo hay que decirlo, en ocasiones se le va la mano, y él ya habla de neurobiología vegetal y de la inteligencia de las plantas. Os recomiendo algunos de sus libros.
¿por qué es tan importante la salud de las plantas? Pues la salud de las plantas es tan importante porque puede hasta cambiar la historia de un país. No sé si habéis oído hablar de la hambruna irlandesa, pero yo que soy adicta a las series de televisión, hasta en The Crown he oído hablar de la hambruna irlandesa. En el siglo XIX los irlandeses comían patatas porque los cereales iban para los ricos ingleses. Pero de pronto apareció una especie de hongo, no es un hongo, es un miceto, Phytophthora, y se cargó todos los cultivos de patata. Murieron millones de irlandeses. Los que no murieron emigraron a Estados Unidos, entre ellas la familia de los Kennedy. Probablemente los Kennedy no hubieran hecho carrera política si no hubiera existido el mildiu de la patata. Y bueno, pues el tema es que las plantas son muy importantes y hoy venimos a hablar de plantas, pero yo no sé por qué Emilio es un poco friki, ¿no? Como es rockero, pues se ha empeñado en hablar del ñu. No sé por qué, pero bueno, nos lo va a contar ahora Emilio. Yo tengo que hablar del ñu siempre, o sea, porque si algo nos une a todos los que estamos aquí, independientemente de lo que trabajemos en los documentales de la 2, al menos los 10 minutos antes de dormirnos del documental de la 2, y siempre sale el ñu. El ñu, a mí me encanta el ñu porque es el animal más desgraciado de la sabana, del Serengeti. O sea, ¿qué come el león? Ñu. La hiena, ¿qué come? Ñu. Pero incluso cuando el ñu va a beber agua, que dice, bueno, no hay león, no hay hiena, el cocodrilo también come ñu, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué hay ñus? Hay ñus porque, aparte de que se reproducen más rápidamente que sus depredadores, el ñu se puede mover. ¿Y qué pasa con las plantas? Las plantas no se mueven. Entonces, ahí está el problema. O sea, la planta, no sé que estamos en una película serie B de los años 50, las plantas no suelen moverse. Entonces, han tenido que desarrollar estrategias de defensa. Estrategias de defensa que pueden ser, pues simplemente, tienen que luchar contra patógenos, pues tienen que luchar contra virus, tienen que luchar contra bacterias. Entonces han desarrollado una serie de mecanismos, ¿no? Entre ellos, pues la producción de sustancias, ¿no? Por ejemplo, hay sustancias que pueden ser, imaginaros que una planta le ataca una bacteria, un virus. También hay virus como la de gripe que ataca a las plantas. Entonces la planta desarrolla una serie de mecanismos de reacción, ¿no? Pues puede ser tan simple como endurecer la pared de la célula para que le cueste más trabajo, ¿no? A la bacteria, al virus, ¿no? O unas proteínas que impidan el desarrollo de este virus, ¿no? Que se desarrolle más, o algunas sustancias que pueden ser antimicrobianas, ¿no? Como la fitoalexina. Bueno, de sustancias, Mati, tú también sabes bastante, ¿no? De esto, ¿no? Sí, pero bueno, Emilio ha hablado de infecciones, pero lo cierto es que las enfermedades de las plantas no es el único motivo de que se dañe la salud de las plantas. Nosotros decimos que las plantas sufren de estrés y vosotros a lo mejor el concepto os choca un poco, ¿no? Porque pensáis, bueno, estresados nosotros estamos estresadísimos, lo aseguramos, pero ¿qué es eso de que las plantas sufren de estrés? Bueno, pues el concepto de estrés no es moderno, no es que ahora estemos todos estresadísimos y alguien se haya puesto a investigarlo. El concepto de inglés, hay alguna psicóloga en la sala, lo desarrolla un médico austrohúngaro. Es un médico que trabaja con viudas de guerra y con ratas, ¿no? Y lo que se da cuenta es que cuando tú a un organismo vivo le pones una demanda por encima de sus posibilidades de adaptación, se sufre estrés. Entonces, yo os voy a enseñar un efecto del estrés en planta, de que sufren este síndrome porque no se pueden adaptar, que me han proporcionado nuestros compañeros de la Escuela de Estudios Árabes. Resulta que en los Emiratos les dio por hacer una copia de la Alhambra. Esta es la copia, este es el original. Es una Alhambra con aire acondicionado, 50 grados, ¿no? Gran parte del año. Bueno, pues evidentemente en los jardines del Partal y en la Alhambra hay mirtos. Los mirtos a 50 grados, súper estrés térmico, fuera de sus posibilidades de adaptación. Entonces lo que tuvieron que hacer es ir al desierto, coger una planta que era Dodonea viscosa, que se parecía mucho al mirto, y ya sí sobrevivió al estrés térmico, pero porque estaba adaptada a esa situación, ¿no? Pero yo he traído aquí dos ejemplos, ¿no? Para que os hagáis una idea de cuáles son los síntomas cuando una planta está estresada. Los pascueros de Navidad suelen estar bastante estresados porque nos los venden con unas raíces mínimas, la planta no coge agua, pero este está todavía medianamente bien. Pero si veis uno de los síntomas, ha perdido las hojas, ¿no?
aquí ya en este incluso empieza a aparecer necrosis. Entonces es importante que identifiquemos los síntomas para ver si nuestras plantas, no ya nuestros cultivos, no creo que haya tantos agricultores en la sala, pues están estresados. Y aquí pongo un ejemplo, esta es la selva negra, que es muy tupida, la selva negra alemana, y veis que por contaminación atmosférica y mucha industria alrededor, pues las plantas empiezan a perder la clorofila, se vuelven muchísimo más pálidas y al final están como este pascuero, pierden absolutamente todas las hojas. Y bueno, pues aquí hay gente como Emilio, está Víctor Freud y María José que trabajan con larvas, con herbívoros. Pues imaginaros lo que pueden hacer unos herbívoros, es que se comen directamente las hojas, pero aparte de eso hacen muchas más cosas que luego Emilio nos contará. Hay bacterias que producen la tuberculosis del olivo y producen tumores. Hay hongos, que los hongos son bastante fáciles de detectar en una planta, y luego hay virus, como el virus de la cuchara, que acuchara las hojas de las tomateras y hace los tomates absolutamente inservibles. Pero yo lo que quiero insistiros es que todos los seres vivos pueden sufrir de estrés. Evidentemente, una bacteria sufre de estrés y los presentes también, pero sufren de estrés depende del grado de complejidad. Un organismo sin sistema nervioso pues no va a sufrir de estrés emocional. Y siempre se estresan cuando no se pueden adaptar a una situación que puede ser absolutamente hostil. El caso más claro, el estrés XXXL, es el cambio climático, que también investigamos en la estación experimental del CAIDIM. Y una cosa muy importante, un factor de estrés de corta duración, pero que sea muy intenso, puede producir lo mismo que un factor de estrés poco intenso, pero que dure muchísimo tiempo. Y entonces, pues, puede pasar lo siguiente. Este es un dibujo de una compañera del Instituto de Astrofísica. Las plantas tienen señales de alarma cuando sufren el estrés por infecciones, por calor o por otras muchas cosas. Pero enseguida pasan a una fase de resistencia y de endurecimiento. Como mi abuela decía, he sufrido tanto que me he endurecido. Bueno, pero uno no puede estar con el ejército siempre a punto. Si todo va bien y el estrés pasa, las plantas se regeneran, pero si no es así, porque es muy intenso, muy largo, se produce el daño crónico o la muerte. Pero quien sabe mucho de esta fase de resistencia y endurecimiento frente al estrés es Emilio. Yo creo que nos vas a contar de mecanismos relacionados. Sí, vamos a complicar un poco la cosa y os voy a enseñar un vídeo que me da pie a lo siguiente. Bien, sabemos que las plantas han aprendido a defenderse, ¿de acuerdo? Y lo más interesante de este tema es que pensar en una planta como un organismo vivo, ¿de acuerdo? No tiene cerebro, ahora podemos discutir eso, ahora después si queréis. No tiene cerebro, pero tiene un auténtico sistema nervioso. Tiene un auténtico sistema nervioso que hace comunicar a cualquier parte de la planta en cuestión de minutos que la planta está siendo atacada. Entonces, si veis en este vídeo, veis que aquí hay una larva comiéndose la planta y rápidamente la señal es transmitida a la planta. Esto, bueno, aquí sobre esto es un mundo apasionante además, porque podemos compararlo incluso con el sistema nervioso humano. Hasta ahora podemos incluso compararlo así, porque cómo funcionan las conexiones entre neuronas. Funciona con un aminoácido que es el glutamato, es un neurotransmisor, ¿no? Entonces, una célula segrega glutamato y la otra célula tiene que tener un receptor de glutamato. A partir de ahí se desencadena un impulso eléctrico, que en los humanos es por potasio y sodio y tal, pero ¿qué hace? Que hace que rápidamente una información de una célula se transmita velozmente al resto de la planta. Por ejemplo, en este vídeo, este vídeo es mucho más espectacular, ¿no? Porque si veis, este vídeo es mucho espectacular porque si veis en esta parte de la planta, ¿no? Se hizo un corte, entonces rápidamente una señal eléctrica transmite de célula a célula toda la información. ¿Esto qué sentido tiene? Bueno, este es el sentido por el cual las plantas han podido sobrevivir, ¿no? Es un sentido evolutivo total, porque al recibir una célula no dañada, recibe la información necesaria para saber que tiene que estar preparándose para un ataque. Imaginaros que una bacteria o un virus, en este caso vamos a hablar de bacterias y virus, atacan una parte de la planta reacciona, sabe que ahí algo está pasando y manda rápidamente una información hacia el resto de la planta para que vaya sintetizando esas proteínas de defensa
para que se vayan expresando esos genes que van a ayudar a la planta a defenderse antes de que le ataque ese virus. O sea, también, esto es una cosa bastante apasionante, ¿no? Pero, bueno, un neurólogo, si yo fuera neurólogo vegetal, que no lo soy, diría que las plantas no solo tienen sistema nervioso, sino que tienen cerebro. Y ellos dicen que el cerebro está localizado en la raíz, porque, claro, la señal también llega a la raíz. Y en la raíz van a pasar bastantes cosas, ¿verdad, Pedro? Que tú nos vas a contar. A ver, pues sí, como decía Matilde, efectivamente es como una película de buenos y malos, ¿no? Pero yo voy a hablar de los buenos. Entonces, es que en el suelo hay una gran diversidad microbiana que interacciona con las plantas. Y entonces, estos microbios lo que hacen es proporcionan beneficios a las plantas, porque al igual que nosotros tenemos una microbiota, por ejemplo en el intestino, que lo que hace es proteger. Efectivamente, sí. o también influye en nuestros cambios de humor, ¿no? Y entonces es decir, la microbiota influye en nuestra biología y en nuestra salud. Pues las plantas también tienen su microbiota asociada. Entonces, en el suelo existe una gran diversidad de microbios que proporcionan beneficios a las plantas, como por ejemplo incrementan su crecimiento o también proporcionan resistencia frente a diversos factores de estrés. Y entonces llamamos de manera general a estos microbios promotores del crecimiento vegetal. Y entre ellos, pues tenemos a los rizobios, que son unos microbios del suelo que establecen un tipo de relación que se llama simbiosis con las plantas leguminosas. Las simbiosis pueden ser beneficiosas o perjudiciales. En el caso de que sean perjudiciales, pues hablamos de parasitismo, ¿no? Pero en el caso de que sean beneficiosas, estamos hablando de mutualismo, porque es como si el hospedador y la bacteria a la que aloja o el huésped se pusieran de mutuo acuerdo para beneficiarse mutuamente. Entonces, forman unas estructuras llamadas nódulos en las raíces y en cuyo interior llevan a cabo la fijación de nitrógeno. Y en este proceso el nitrógeno atmosférico lo toman los rizobios en el interior de los nódulos y lo transforman en amonio para que la planta lo pueda tomar y utilizar fácilmente en su crecimiento y desarrollo. Entonces, Pedro, esto es fenomenal para que la planta no sufra de estrés nutritivo, que tenga suficiente alimento. Pero a mí me parece todo esto muy bien. Pero si hablamos de fijación biológica de nitrógeno y en el futuro, como estamos haciendo, investigar en ello, ¿tú crees que con la gran demanda que hay de fertilizantes va a ser suficiente la fijación biológica de nitrógeno para satisfacer todas nuestras necesidades? A ver, pues primero tengo que comenzar diciendo que actualmente no estamos en la situación en la que se encontraba la humanidad en la Revolución Verde. Porque en este periodo, tras la Segunda Guerra Mundial, había escasez, la producción agrícola era escasa, la producción agrícola no era suficiente y además el hambre era recurrente en la mayoría de la población. De tal forma que la comunidad internacional, ante esta situación que cada vez se hacía más inestable, decidió poner cartas en el asunto y entonces puso los avances en ingeniería, en química y en genética al servicio de la agricultura con el fin de incrementar la producción agrícola. Y entra Norman Borlaug, que fue un ingeniero agrónomo que mediante cruces en México creó distintas variedades de trigo
que eran más fuertes, más resistentes y más productivas. Y luego estas variedades se pudieron distribuir a otros países como India o Pakistán, y se hizo lo mismo con el arroz en Filipinas. Norman Borlaug es doctor honoris causa por la Universidad de Granada. Pero a partir de ahí la gente piensa, Pedro, que aquello fue un gran chute de fertilizantes químicos a los cultivos. Cuéntanos un poco de eso, ¿no? A ver, la Revolución Verde fue un periodo en el que se pusieron, fue un periodo en el que hubo un incremento sin precedentes de la producción agrícola. Y esto fue debido a esta selección de cultivos, pero también a mejoras tecnológicas como por ejemplo el uso de fertilizantes químicos y pesticidas que permitieron que las malas lluvias o las plagas no ocasionasen hambrunas. Pero y entonces nos surge la pregunta de por qué una nueva revolución agrícola, ¿no? Y entonces básicamente la respuesta a esta pregunta es porque nos está pasando factura. Y es que entre los pilares de la Revolución Verde se encuentra la intensificación agrícola, que es producir tener la mayor producción posible, pero y casi a cualquier precio. Entonces esto hizo recurrir a prácticas como el monocultivo, de tal forma que el monocultivo permite ahorrar y hacerlo todo más eficiente, pero también a la larga ocasiona pérdida de biodiversidad y además desgasta los nutrientes de los suelos. Y en este periodo también se disparó el consumo de fertilizantes químicos, que son un arma muy útil para potenciar el rendimiento de los cultivos y defenderlos frente a amenazas ocasionales, pero también son... Hay una cuestión. Sí. Yo tengo algo que decir y Emilio también. A nosotros nos parece muy bien los rizobios, la fijación biológica de nitrógeno, que Eulogio Besmar, tu jefe y tu jefa no se enfaden, pero yo creo que Emilio y yo pensamos, ¿verdad, Emilio?, que los rizobios tienen una doble cara. Claro, tú estás planteando que como una planta no puede sintetizar nitrógeno, por eso se ayuda de estas bacterias que viven en simbiosis en las raíces con ellos. Entonces, esto parece muy ideal, ¿no? Pero, perdón, que no estoy acostumbrado al micrófono. Todo esto parece ideal. ¿Hay algún tipo de desventaja o todo esto es tan perfecto con este tipo de microorganismos? El problema está en el gas de la risa. Explícanos por qué. Creo que... A ver, efectivamente, el uso de inoculantes microbianos como los rizobios pues podría mitigar el problema de un uso de fertilizantes químicos muy elevado, ¿no? Sin embargo, los rizobios, aparte de la fijación de nitrógeno, también llevan a cabo un proceso conocido como desnitrificación, en el cual liberan óxido nitroso, que es el conocido gas de la risa por el efecto que causa, efectivamente, por el efecto que causa pero parece que no da tanta risa el gas de la risa, sobre todo en la cuestión ambiental, en lo que se refiere, porque es uno de los principales gases de efecto invernadero que además presenta un considerable potencial en el calentamiento global. Y entonces, no solo eso, sino que además cuando se acumula más óxido nitroso en la atmósfera de que ésta puede asimilar, llega el exceso a la estratosfera, contribuyendo a la destrucción de la capa de ozono. Entonces, volviendo para atrás. Sí. Volviendo la otra diapositiva. Volviendo al proceso de la desnitrificación, en este proceso los rizobios toman el nitrato libre del suelo y lo convierten en nitrógeno como última etapa, pero también en etapas anteriores producen óxido nitroso. Entonces, ambos gases son liberados a la atmósfera.
Con lo cual, a ver, pasa a la siguiente. Eso. No, a la otra. No, a la anterior, A la anterior, eso. Entonces, los rizobios liberan óxido nitroso. Sin embargo, ¿por qué liberan este óxido nitroso? Porque, como he dicho anteriormente, toman los nitratos libres del suelo, pero estos nitratos se los estamos aportando con los fertilizantes químicos, de tal forma que cuanto más fertilizantes químicos añadamos, más nitratos van a estar disponibles en el suelo y para que las bacterias produzcan óxido nitroso a través de este proceso de la desnitrificación. Entonces, está claro que para una agricultura sostenible, menos fertilizantes químicos, pero luego supongo que va a haber una persona en el coloquio os va a preguntar esta doble cara, como el diojano, de los rizobios. Entonces, yo al principio os comentaba que en ese mundo tan críptico de las raíces, Emilio, ¿nos cuentas algo de comunicación a nivel de raíz o a nivel de...? Porque yo hoy en la radio he dicho que vamos a hablar de comunicación entre plantas, yo sé que tú eres un experto, aparte de otro en la sala. Cuéntanos cómo se comunican las plantas. Sí, bueno, yo tomo pie a lo que acaba de decir Pedro sobre los microbios del suelo. Microbios no, pero esto lo vamos a dejar para luego. Déjalo ahí porque está bonito, pero bueno. Sí. Lo primero que quería contar, aprovechando que estaba Pedro hablando de microbios del suelo, a mí me encanta el tema de la comunicación de la planta, ¿no? Como hemos visto cómo se manda señales, ¿no? Pero claro, se mandan señales también fundamentalmente de defensa. Entonces hay casos bastante interesantes. Por ejemplo, imaginaros, hay una bacteria que es un microbio patógeno que hace daño a la raíz de la planta. Entonces, este microbio lo que provoca es que se transmita una señal hasta la parte aérea de la planta. La parte aérea de la planta la hoja entiende que ahí está pasando algo malo. Entonces sintetiza sustancias que las devuelve a la raíz, sustancias que atraen a otro microbio, que es bueno, que ayuda a defenderse a la planta del malo. Esto es una película de ciencia ficción absoluta, pero esto pasa. Es decir, el microbio bueno recibe una serie de estímulos, la planta le manda unos estímulos en el suelo, el microbio bueno viene, por ejemplo, crea una película alrededor de la raíz, en el cual el microbio malo le cuesta más trabajo entrar, ¿no? O sea, una especie de teléfono químico, ¿no?, sobre esto. Pero, bueno, estamos hablando de bacterias, virus, ¿no? Pero aquí quien se come las plantas son los insectos, las plagas, ¿no? Aquí es lo que está pasando. Entonces, pasa. Claro, que alguien más. Pues mira, esta diapositiva la tenía yo hecha de antes. Bueno, ¿qué pasa cuando una planta cuando viene un insecto a comerse la planta? Un herbívoro. Los herbívoros se alimentan de plantas. La planta sabemos que no se mueve, ¿de acuerdo? Bien, pues pide ayuda. ¿Y cómo la pide? Bueno, pues pasamos, ¿no? Como Harry Potter. Pues sí, vamos a ver. Bien, imaginaros que este insecto viene, se para en la planta, empieza a alimentarse y hasta ahora habíamos visto que cuando un insecto pica una planta, cuando un insecto se quiere alimentar, hemos visto que la planta responde pues sintetizando sustancias que tengan mal sabor, sustancias que sean tóxicas, sustancias que al insecto no le apetezca, ¿no?, que endurezcan el tejido de la hoja. El insecto diga, esto no me interesa. Pero ya el colmo para mí, ya lo más alucinante de todo esto, es que la planta está emitiendo una señal de ayuda a otro organismo. Pero antes de hablar de esto, voy a comentar otra cosa todavía más interesante. O sea, la planta emite señales en forma de olores. Cuando es atacada por un insecto o por un herbívoro en general, la planta emite una serie de olores, compuestos volátiles, que avisan a las plantas vecinas. Entonces, la planta vecina, aunque no esté siendo atacada por este insecto, empieza a funcionar en defensa, es decir, empieza a sintetizar sus propios compuestos de defensa. Es decir, una planta enferma avisa a su vecina de la misma especie, claro, las plantas no son tontas, a la misma especie, porque a lo que le interesa a esa especie es sobrevivir como tal, como especie. Entonces la planta avisa a las plantas vecinas diciendo, cuidado que aquí hay alguien que está comiendo. O sea, ya me han pegado 4 picotazos, esto es serio.
Entonces, mando una señal para que mis plantas, vecinas, mis amigas, empiecen a sintetizar estos compuestos. Es que estos compuestos, estos olores que son para avisar a tu vecina, los detecta, son capaces de detectar los enemigos naturales de la plaga. Es decir, la planta está emitiendo una señal de ayuda que dice, aquí tienes comida. O sea, no ven a defenderme, no, aquí tienes comida. Entonces el enemigo natural, el depredador de esa plaga, entiende esa señal, ¿de acuerdo? Y dice, bueno, pues pasa, aquí tengo... Sí, bueno, aquí tengo el menú del día, ¿no? Porque claro, bueno, la de antes, pero es que ahora vamos a rizar más el rizo. O sea, el depredador del insecto entiende que ahí hay comida. Pero ya vamos a rizar más el rizo. Y es que, ¿cuál es el papel de las bacterias del suelo? O sea, estamos hablando ya, pensando que estamos ya hablando ya de un organismo súper complejo. Estamos hablando de plantas, comunidad de plantas, microorganismos del suelo. En fin, es muy tentador, ¿no?, considerar todo esto como un único ser vivo, pero bueno, esto es una idea de olla. Sería, las bacterias beneficiosas significa que no son beneficiosas para la planta. Es decir, ellas no quieren ser beneficiosas, ellas quieren sobrevivir. ¿Por qué? Porque están en la rizosfera, en las raíces de la planta le está mandando alimento, ellas también ejercen su función, pero se están alimentando de lo que la planta le está dando. Al detectar que la planta que hay un peligro, que puede morirse, que hay un peligro de depredación, de herbivoría, son las bacterias del suelo las que amplifican la señal. Es decir, si una planta mandaba una señal diciendo a un depredador, a otro insecto que se está comiendo al insecto, que se está comiendo a la planta, le manda la señal diciendo aquí hay comida, la bacteria lo que hacen es amplificar esta señal. Dice, voy a intentar por todos los medios que la señal llegue a quien sea. Entonces modula el metabolismo de la planta para que ésta emita muchísimos más volátiles, en este sentido muchos más olores, que sean detectados por un número mayor de depredadores y así se asegure de que va a ser salvada. Sí, bueno, es que me estoy acordando, pero claro, esto, aquí hay mucho que hablar. Pues claro, este teléfono químico, ¿no?, que hay entre la parte aérea y la parte de la raíz de la planta, es que también puede ser intervenido por algunos insectos, porque han aprendido a hacerlo. Entonces han aprendido a hacerlo, intervienen en este mecanismo y mandan una señal como diciendo aquí no hay sitio para más nadie. Entonces si tú llegas, aunque sí, él está allí comiendo tranquilamente, pero dice voy a modificar aquí el metabolismo de la planta para que mande la señal que aquí ya no hay comida. Bueno, también una forma de manipulación, ¿no? Que no sé yo... ¿No? Claro, es que... Sí, claro, es que estamos aquí hablando del buen rollismo, de la cooperación y eso. En la naturaleza, claro, hay muchos ejemplos de manipulación, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas, Matilde? ¿Tú piensas que...? Yo pienso en positivo, yo soy una persona muy positiva. Pero gente que trabaja en neurobiología vegetal, como Stefano Mancuso, dice que las plantas nos manipulan. Y pone un ejemplo muy abundante en Italia. Dice, cuando en Italia se va a una boda, que siempre hay muchísimos más invitados que en una boda aquí en Andalucía, aparecen unos señores vestidos de negro, ¿no?, que van con una bolsita muy pequeña. De la bolsita sacan pimientos picantes, chiles. Dice, son capaces de resistir una enorme cantidad de picante. Él dice que la planta, para sobrevivir, nos ha manipulado para que nos guste la casaicina, o por lo menos al número suficiente de gente. O me consta que a ti te gusta la rúcula. Os recomiendo un libro que se llama Cocinando con Darwin, que habla de todas las cosas que están en nuestra dieta diaria que nos gustan, como la rúcula, que es muy amarga, pero el compuesto amargo de la rúcula, ¿no?, pues es un compuesto de defensa de la planta. Es decir, la planta sintetiza compuestos de defensa que nos gustan para sobrevivir. Entonces, bueno, le podemos llamar inteligencia, le podemos llamar de otra cosa. Bueno, sí, no. Es que como sé que aquí hay mucha gente que le gusta el picante, yo esta historia la te voy a contar. El picante, bueno, mucha gente cree que el picante está en la semilla del pimiento, en realidad no, en realidad es una telilla blanca, ¿no?, que veis cuando se abre el pimiento. Bueno, ahí es donde está la mayor concentración de una sustancia que se llama capsaicina, ¿no?, que es la responsable del picor. Pero esto tiene una historia increíble, que es la siguiente. En la evolución, los picantes, cuando estaban en algún sitio determinado, ¿no?, se dieron cuenta que preferían
que sus semillas fueran dispersadas por aves en vez de por mamíferos. ¿Por qué? Porque en el lugar que estaban no tenían una gran habilidad competitiva, entonces dijeron, bueno, si un pájaro nos come, nos va a llevar a 1000 kilómetros y allí por lo menos podemos... Esto estamos hablando de miles de años de evolución, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los mamíferos tienen unos receptores en la lengua y en la boca, en el cual son los receptores del dolor, ¿no? Esos receptores sirven para avisar al cerebro que no comamos algo caliente. O sea, cuando comamos algo caliente realmente es una transmisión de dolor, ¿no?, al cerebro, y ya lo dejamos. Pues la capsaicina esta se acopla perfectamente a estos receptores del dolor. Entonces, cuando comemos un picante, el cerebro lo que está entendiendo es que nos está ardiendo la boca, ¿no? Y entonces, esa es la estrategia que siguieron las plantas para que las dispersaran las aves que no tienen ese receptor. Pues claro, ya vinimos los humanos y ahí lo fastidiamos todo, ¿no? Porque ya cuando hubo un simio con un poco de más cerebro que ya funcionaba mejor, probó el picante y dice, oye, esto está picante, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que en el cerebro de los simios, los humanos, el dolor produce endorfinas, que es un opiáceo natural, un analgésico. Entonces, cuando tú estás comiendo picante, estás segregando endorfinas sin que te duela nada. Entonces, claro, hay verdaderos adictos. Yo aquí conozco a varios que tenemos como una competición a ver quién consigue el pimiento más picante. Y bueno, y es más o menos eso. La rúcula, además, tiene esta sustancia ahí tan desagradable, tan amarga, porque en su función inicial es que no se la comiera ningún herbívoro. Pero claro, ¿qué pasa? Que está llena de triptófano. El triptófano lo están vendiendo en el herbolario como lucha contra la depresión, porque produce serotonina. Entonces, claro, la rúcula también produce una sensación de felicidad. Bueno, ya he contado mi película, que no me podía ir sin contar. Hay un caso muy divertido que abunda en lo de la posible manipulación por las plantas que unos investigadores pusieron a prueba. Yo creo que fue María José Pozo la que me suministró la información sobre las orugas zombies. ¿Fuiste tú, María José? Bueno, pues resulta que ella trabaja, María José y Víctor trabajan, y también Emilio, con herbívoros, con larvas. En concreto, este ensayo era con larvas de Spodoptera, creo, ¿no?, que son muy, muy voraces. Bueno, pues uno de los mecanismos de defensa de las plantas es sintetizar aspirina, ácido salicílico, y el ácido salicílico pues induce como una cascada de señales en las que ellos trabajan, o también se produce un ácido jambónico. Bueno, pues unos investigadores hicieron un spray de uno de esos compuestos de defensa. María José, no me acuerdo si era jambónico o salicílico. ¿Era jambónico o salicílico? Bueno, uno de los dos. ¿Qué? Que no está atenta, no está atenta. Bueno, pues entonces, jambónico o salicílico. Spray a las plantas y pusieron las orugas de Spodoptera encima, que se comen toda la vida y por haber. Yo la he tenido en mi laboratorio, las tuyas, ¿no? ¿Y qué pasó? Que estaba tan amarga la planta de tabaco que las orugas se comieron unas a otras. Este compuesto de defensa transformó a las orugas en orugas caníbales, ¿no? Y habla de salicílico. He dicho que las plantas sintetizan su propia aspirina, pero es que las plantas también tienen fiebre cuando se infectan. Y en concreto en mi grupo de investigación trabajamos en plantas febriles y también en plantas fluorescentes, porque lo importante es detectar las enfermedades y el estrés en los cultivos antes de que se produzca. Y entonces os voy a contar un poco lo que hacemos. Bueno, pues hay un virus muy voraz, que es el virus del mosaico del tabaco, TMV en inglés, Tobacco Mosaic Virus. Bien, pues un investigador con el que trabajamos, que es muy juguetón, infectó una hoja de tabaco, pero por la parte de abajo de la hoja, por el envés, ¿no? Pues a unas cuantas horas la hoja estaba impecable, pero cuando le enfocas una cámara termal, ¿no?, las cámaras como la que en CSI y otra serie de televisión va siguiendo al asesino en la oscuridad, la cámara termal lo que mide es radiación, temperatura, radiación infrarroja. Pues había escrito con una jeringa el nombre del virus y había inoculado el virus. Entonces la cámara termal ya hacía ver que ahí había subido la temperatura. Cuando pasó el tiempo y ya tenía síntomas de la infección viral, ya coincidía la imagen de la cámara termal y la imagen visible. Este es un tipo de plantas con la que nosotros trabajamos, las plantas febriles, pero también trabajamos con plantas fluorescentes. Esto, yo digo, parece un cuadro de Andy Warhol, pero es una planta
de un tabaco silvestre, Nicotiana ventamiana, infectada por un virus que es muy abundante en Almería, el virus del moteado suave del pimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, pues como decía Emilia al principio, las plantas están inmóviles, no pueden salir corriendo para defenderse del estrés, aunque, oye, la mayoría de los presentes a veces nos sometemos gustosamente a estrés, pero las plantas no tienen elección. Entonces, imaginaros, las plantas hacen fotosíntesis con la luz, pero imaginaros mediodía de verano en Almería, por ejemplo. Un chute de luz brutal. Y encima la planta está infectada por un virus. Entonces no puede hacer su trabajo esencial, que es hacer fotosíntesis con la luz, pero tampoco puede apagar la luz o modular la luz, como podríamos hacer en esta sala. Entonces, para no achicharrarse y achicharrar toda su maquinaria fotosintética, parte de esa energía nosotros le llamamos disipar y la emite como fluorescencia. Fluorescencia que no la puedes ver con el ojo, pero sí la podemos ver con cámaras de vídeo que nosotros tenemos adaptadas. Entonces, lo que veis aquí, los colores siempre más fuertes significa más intensidad, es un virus que está viajando por la hoja esta del tabaco silvestre, entonces está viajando y está disipando muchísima energía porque no puede utilizarla en fotosíntesis. De forma que nosotros intentamos ver en los cultivos si hay mucha fluorescencia de este tipo emitida por la clorofila o hay subida de temperatura. Bueno, ¿por qué las plantas les sube la temperatura? ¿Por qué son febriles cuando se infectan? Las plantas, como nosotros, tienen poros. Los poros se llaman estomas. Los poros les sirven, aparte de hacer fotosíntesis, asimilar CO2, desprender oxígeno, por el que respiramos, transpiran, como nosotros por los poros. Pero cuando transpiran, es como cuando nosotros sudamos, las plantas se refrescan. Pero imaginaros que a nosotras no pudiéramos transpirar, nos cierran con algún tipo de esmalte los poros, un calor horroroso, ¿no? Entonces sube la temperatura si cierran los poros. ¿Qué pasa cuando hay una infección? Que muchos patógenos entran por los estomas. Entonces la planta dice, sí, tururú que te vi, cierra los estomas para que el patógeno no entre, pero a cambio le sube la temperatura. Entonces a nosotros eso nos viene muy bien, porque a estoma cerrado por una infección, aquí veis baja temperatura, alta temperatura. Ha subido muchísimo la temperatura de la planta. Y bueno, pues aquí resumimos un poco lo que nosotros hacemos. He hablado también y Emilio, de bacterias, virus, hongos y animales, ¿no? Pues cuando hay una infección de ese tipo, lo primero es que a las plantas les sube la temperatura y que van a fotosintetizar menos y van a disipar más energía, ¿no? Entonces veis aquí esa imagen tan bonita, la planta está disipando energía que no puede utilizar en fotosíntesis. Vale. Nosotros hacemos mucho de estos ensayos en laboratorio y estamos haciendo también estructuras robóticas para colocarlas en los invernaderos con este tipo de cámaras y otras que son tecnologías más complejas, pero en ocasiones lo que hemos hecho ha sido subir las cámaras nuestras en drones. Este es un pequeño dron, un hexacóptero, pero en un instituto de Córdoba tienen pequeños helicópteros, incluso pequeños aviones. Bueno, pues con este dron hemos sobrevolado la costa granadina y hemos trabajado en un hongo que infecta la raíz de aguacate. Son los malos en las raíces. Y entonces hemos hecho mapas en que se ve zona de aguacate caliente y zona fría. Las zonas de aguacate caliente, en principio, es un tema más complejo, pues son sospechosas de infección. Y bueno, yo sé que Emilio, tú hay cosas que no estás de acuerdo con cosas de las que estamos diciendo y lo de la cooperación no te gusta, pero yo no acabo de entender por qué. O sea, no sé si quieres tú argumentar o Pedro a favor o en contra de la cooperación, pero esto es un lío. No, yo lo que quería era abrir el debate sobre qué pensamos sobre cuál ha sido el éxito evolutivo realmente de la planta. ¿Ha sido la competición? ¿Ha sido el altruismo? ¿Ha sido la cooperación? Pues claro, hemos visto que ejemplos de manipulación hay muchísimos y además han sido efectivos. Pero claro, tú probablemente sería bueno que nos contaras, que sé que lo sabes, cómo se inició la vida compleja en el planeta, que parece que fue una cooperación. Cuéntanos. Bueno, no sé si los biólogos presentes se han oído hablar de la teoría endosimbiótica. Además, la teoría endosimbiótica es la teoría de una gran científica que era Lynn Margulis.
Liz Margulis, Carl Sagan tuvo la suerte de tener unas mujeres muy listas. La primera fue Liz Margulis, la segunda no recuerdo su nombre, pero era una directora de televisión y demás. El hombre fue muy afortunado con sus mujeres. Bueno, pues Liz Margulis desarrolla la teoría endosimbiótica, es decir, para que se forme una célula compleja, como las células que nosotros tenemos, las células eucariotas, un microbio, un microorganismo muchísimo más simple, que le llamamos arqueas, engulló a otro y ahí se creó un grado de complejidad celular mucho mayor. Entonces, por ejemplo, el caso de los cloroplastos de las plantas, la fotosíntesis se puede hacer gracias a que en un determinado momento también una célula engulle a una cianobacteria que luego se comporta como un cloroplasto y gracias a ello respiramos todo. La teoría endosimbiótica se puede hacer más y más compleja, pero yo creo en la cooperación porque está en el origen de la vida y me parece que la cooperación de todos los microorganismos que trabajamos con las plantas puede ser muy exitosa y puede ser una defensa frente a estrés y puede ser la base de una agricultura sostenible, pero yo creo que los científicos tenemos que discutirlo todo. Aquí no hay dogma, así que si alguien tiene alguna teoría opuesta, yo estoy dispuesta a oírlo. Un argumento a favor sobre esto es que últimamente, hace poco, en el laboratorio hay unos científicos que sí han podido reproducir este sistema. Es decir, una arquea, que es un organismo muy simple, engulle una bacteria, que es otro organismo muy simple, y la bacteria se transforma en una mitocondria, que es lo que nos da energía, es lo que le da la energía a las células nuestras y a las células eucariotas, ¿no? Además es la fuente de energía. Entonces, a mí lo que más me llama la atención como friki de esto es el nombre que le han puesto a la arquea, que es la arquea Prometeo. Porque claro, fue quien robó la energía, el fuego a los dioses y se lo dio a los humanos. Entonces esto me parece bastante bonito. Y no sé si queremos abrir un debate, si alguien tiene algo que decir sobre esto, o no sobre Prometeo, sobre la defensa de las plantas, sobre lo que sea. Que conste que nosotros no defendemos que nadie engulla a nadie, ¿no? No defendemos el canibalismo ni siquiera intelectual, sino que estamos por la cooperación y la simbiosis, ¿no? ¿Vale? Y bueno, preguntad lo que queráis. Yo quería preguntaros hasta qué punto los conceptos de cooperación, simbiosis es otra cosa, ¿no? Pero cooperación y ese tipo de conceptos humanos que sirven para la comunicación entre nosotros son válidos o son metáforas o hasta qué punto son válidos utilizarlos en este campo. Me alegro mucho para esa pregunta. Pues no. Pues realmente, claro, nosotros como humanos tenemos que poner un nombre a ciertas reacciones, a ciertas circunstancias que están pasando. O sea, hay situaciones realmente de cooperación. Por ejemplo, lo que estaba hablando Pedro, de las bacterias simbióticas en el suelo. Es decir, yo como bacteria coopero contigo cogiendo nitrógeno del aire y convirtiendo el nitrógeno en un alimento para ti, que eres planta, y tú como planta me estás suministrando otra serie de nutrientes que yo no puedo sintetizar. Entonces, sí es una cooperación realmente. Pero claro, no deja de ser un lenguaje humano. Otra de las grandes relaciones simbióticas que estudiamos en la Estación Experimental del Zaidín son las micorrizas. Las micorrizas son hongos simbiontes con las plantas que lo que hacen es extienden el sistema radicular de las plantas y le proporcionan más nutrientes, le proporcionan más agua e incluso le facilitan la defensa frente a estrés. Esos dos casos son absolutamente indiscutibles de simbiosis, ¿no? Luego hay casos que a lo mejor están un poco en la frontera entre lo que tú has mencionado, simbiosis, mutualismo. Por ejemplo, cuando se habla de plantas parásitas, ¿no? Hay plantas parásitas que son totalmente parásitas, ¿no? Que chupan, por ejemplo, el jopo en los cultivos de girasol, y hay casos más leves, ¿no? Entonces, hay también una escala de grises, pero en las micorrizas, en los rizobios, no, Pedro, yo diría que es blanco o negro. Es una simbiosis, claro. Sí, el caso de los rizobios es una simbiosis clara. Es una simbiosis
un ejemplo claro de simbiosis. Pero luego también pues hay otros ejemplos, hemos dicho la micorriza, pero bueno, que también hay casos en los que no es una cooperación completa, sino que está en la frontera. Otro caso de simbiosis pues son, por ejemplo, los líquenes, ¿no? Por ejemplo. Los corales, efectivamente. Lo que prima, aparte de la denominación, ¿no? Desde un punto de vista evolutivo han sobrevivido muchas estrategias. Entonces, una estrategia ha sido la cooperación, otra ha sido el parasitismo, otra ha sido la manipulación, pues como hemos aprendido, ¿no?, de los seres humanos, ¿no? Entonces, claro, cooperación sí, claro que existe, pero no es la única estrategia que ha sido la... Eulogio va a intervenir y ya me va a callar, ¿no? ¿No? Lo único que yo quiero decir es que estamos dando muchos nombres a esto, pero me parece que todo entra dentro de lo que ya dijo Darwin: evolución. Sí, os voy a contar una cosa, por lo que ha dicho Eulogio, muy inteligente. Bueno, pues hay en un determinado momento que Alicia y la Reina Roja se cogen de la mano y corren mucho. Tienes que correr, y de pronto Alicia le dice: pero bueno, no entiendo nada, estamos corriendo mucho y estamos en el mismo sitio. Y la Reina Roja le contesta: no entiendes nada, seguro que vienes de un país muy lento. Entonces, con los patógenos ocurre algo así, es decir, evolucionan para poder atacar a quien puedan atacar y corren mucho. Y entonces, bueno, pues nuestro sistema inmune también tiene que correr. Pero lo cierto es que ahí tenemos unos enemigos, ahora lo estamos viendo con los casos de coronavirus y demás, bastante potente. Y mientras tanto, la evolución ocurre en microorganismos muy simples. Las adaptaciones y las mutaciones son muy rápidas. Con un genoma muy chiquitín, pues están mutando cada vez que te da la gana, ¿no? No sé si llega sí. Ya que estamos en el año internacional de las plantas, romper una lanza por ellas, y lo digo porque estoy sufriendo ahora mismo un ataque de gota y el médico me ha recomendado que tome alopurinol. Y lo que quiero decir es que ojalá se estudiaran las plantas lo mismo que se estudia la fisiología humana, la bioquímica y el metabolismo de las plantas, porque el alopurinol se descubrió en plantas. Es decir, todos los que tenemos el ácido úrico elevadillo estamos sufriendo ese tipo de cosas y estamos sujetos al efecto de las purinas. Gracias a las plantas se descubrió el alopurinol y gracias a ella podemos sobrevivir y evitar los dolores que nos dan. Eso por una parte, y por otra, pues todo lo que tenemos que aprender de ella, de sus mecanismos de evolución y de gran parte de su bioquímica, que no la conocemos. Y ahí es donde también los bioquímicos, los fisiólogos y los ecólogos tienen que hacer buen trabajo. Bueno, no sé si me he quedado tarde, pero sí, quería decir que aparte que es muy delicado conceptualizar la cantidad de procesos que son la evolución, también a veces no es blanco o negro. O sea, para colaborar con un organismo se parasita a otro o se depreda a otro. Pues yo iba a hacer una reflexión, a ver qué opináis, lanzando la pelota hacia el futuro de la ciencia ficción, o no tan ciencia ficción, y es la exploración de otros planetas. Según vuestra charla, es fundamental el sistema suelo, microorganismo, planta. Tengo una diapositiva y no está preparada. ¿Vale? El caso es que de aquí sí ya se están planteando iba a decir excursiones, ¿no? Expediciones a Marte, en las cuales durante el trayecto o llegar allí, o sea, se necesita la producción de alimentos, efectivamente, la película esta de Marte. Entonces, ¿hasta qué punto también sería importante no solamente llevar semillas, sino también llevar microorganismos para poder establecer esa simbiosis y así asegurar, digamos, el crecimiento? O lo que es lo mismo, ¿sería importante también tener un banco biológico de suelo, por ejemplo, para conservar esa...? Bueno, yo te voy a decir algo, pero el experto aquí en suelo es Emilio, ¿no? Óscar siempre me recuerda que en ese sitio que está en Finlandia es donde hay un búnker en que está el germoplasma de todas las plantas de la Tierra. No hay algo equivalente para microorganismos. Y en cuanto a esto, no lo teníamos preparado, pero es que yo siempre lo pongo en mis charlas, y es el tema de, no sé si habéis visto El Marciano, habéis leído el libro se debería de leer, sobre todo en todo el instituto de secundaria, para ver cómo la ciencia puede salvarte la vida. Aquí Matt Damon es un astronauta
que se queda aislado en Marte, ¿no? Y no sabe si lo van a poder recoger, y si lo van a recoger en muchos, muchos años. Y lo único que tiene para comer son patatas, pero las patatas también se le pueden acabar y tiene que cultivar patatas. Entonces, lo primero que necesita es un suelo vivo. ¿Cómo lo consigue? Pues todos los excrementos de los astronautas de su nave estaban liofilizados, y a partir de las cacas liofilizadas él consigue un suelo vivo. Y luego, lo curioso del caso es que en el Centro Internacional de la Patata de Perú están reproduciéndola en una especie de satélite cúbico, ¿no? Unas condiciones similares a las de Marte para poder cultivar patatas. Pero lo que tú dices, el suelo vivo es fundamental, y tú seguro que tienes... Sí, bueno, realmente, bueno, y creo que María José y Víctor están de acuerdo conmigo porque cuando trabajamos en el mismo proyecto. En realidad, yo no considero una planta como un vegetal. O sea, la planta tú eres tú y tu microbioma, o sea, la cantidad de microorganismos que viven dentro, que ejercen unas determinadas funciones que hacen que tú estés vivo. Pues a la planta le sucede exactamente igual. La planta es ella y sus microorganismos que viven en la raíz. O sea, es un sistema. Por eso decía antes que es muy tentador considerar todo como un solo organismo, ¿no? La teoría Gaia de los frikis, ¿no? Al principio. Pues, claro. Entonces, una planta en cultivo hidropónico, sin suelo, con un gota a gota, ¿no? No deja de ser un enfermo que está en un... Bueno, esto es mi visión, ¿eh? Pero esto ya no es ciencia, ¿eh? No deja de ser una persona que está en coma en un hospital inyectándole un nutriente, ¿no? ¿Cómo responde esa persona ante algo? No puede. Pues lo mismo pasa con... En la evolución hay una asociación, o como lo queramos llamarlo, entre plantas y microbios, que unas están ayudando a otras y unas ayudan a proteger a otras. Entonces, una planta sin suelo es como un jardín sin flores, ¿no? Es una planta sin suelo es un poco sin sentido, ¿no? Es mi opinión. Como suelo vivo, el suelo, claro. El año pasado fue el Año Internacional del Suelo, que fue sorprendente para los que trabajamos en suelo, ¿no? Que se considera el suelo como un organismo vivo. Un organismo es un ecosistema vivo que funciona, se retroalimenta y tiene sus ciclos. Preguntas. Tienes que acercar un poco, porque tanto yo quería, me ha llamado la atención una transparencia que has enseñado antes, es que como una planta avisaba a sus vecinas de que la estaban atacando, eso supondría que las plantas tienen concepto de comunidad, de que ¿qué interés tiene una planta en avisar a su vecina que le está quitando el agua y la comida? O sea, ahí hay un debate que es complicado, ¿no? Supervivencia, pero de la especie. ¿Tienen sentido de especie las plantas? En realidad está hablando de como una planta avisa a su vecina con olores, ¿no? Pero en realidad quien entiende esos olores son las plantas de la misma especie. Entonces, la planta lo que quiere es que su especie sobreviva. Como cualquier especie, su función es primero sobrevivir, después reproducirse y después, si tiene tiempo, divertirse. Pero... Oh, a ver, ¿qué? ¿Perdón? Tiene sentido de comunidad como especie, vamos, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Porque es que además, cuando una planta de una misma especie recibe la información de otra, o sea, esa planta empieza a funcionar su maquinaria metabólica, es decir, empieza a sintetizar compuestos que pueden ser agresivos para el organismo que está atacando a la vecina. Pero bueno, pero es que es más todavía, es que no solo se comunican por el aire, es que se comunican por el suelo. Por eso, o sea, mi visión de toda esta historia es que si en el momento que consideremos todo como un ecosistema, pues nos será mucho más fácil entender y hacer menos daño del que estamos haciendo. No, María José no. María José o Víctor hay unos investigadores del Consejo de la Misión Biológica de Galicia que tienen un ensayo absolutamente súper serio, ahora no recuerdo la planta, en que en plantas dioicas, que hay pie femenino y pie masculino, las plantas femeninas se comunican más. La emisión de volátiles es mucho, mucho mayor. Entonces, me lo expliquen. Yo eso lo conté en radio y bueno, se rieron muchísimo, pero es un ensayo de la Misión Biológica de Galicia. Desgraciadamente no me acuerdo de la planta, porque en el caso de plantas dioicas, las plantas femeninas se pueden comunicar más, se ocurre. ¿El por qué? ¿No?
féminas para preservar la vida, ¿no? O sea que al final, y comunicar es importante. No, yo no era una pregunta, Emilio, era un comentario. Yo creo firmemente en la cooperación y de verdad que pienso que la vida no existiría si no hubiera cooperación. ¿Os imagináis un mundo con un solo organismo vivo? Yo creo que no sería posible. Es cierto que parte de cooperar también, como ha dicho alguien, llevaría a competir con el que te estorba y bueno, implicaría todo el rango. Pero la cooperación yo considero que es la base, obviamente también en nuestras relaciones, pero de hecho, habíais hablado de las micorrizas, el paso de las plantas a la tierra fue gracias a la cooperación con hongos. Y como bien habéis dicho también, el paso a los organismos superiores fue, digamos, cooperar, bueno, de alguna manera absorber a una bacteria y hacer una mitocondria, ¿no? Pero no, yo creo que no cabe imaginarse un mundo o un planeta donde haya una forma de vida sola o exclusiva, no cabe, ¿no? Entonces, bueno, esto es un voto por lo de cuando habéis preguntado la cooperación, yo creo que sí, que es la base de la vida. Me ha parecido ver levantarse una mano por allí detrás, no lo sé. Bueno, yo iba a citar un caso contrario. Como las plantas son complejas, las relaciones con otras plantas pueden ser complejas. Y hay un fenómeno que sobre todo ocurre en bosques y en sitios muy tupidos. Yo estoy siempre en el bosque de la Alhambra a ver si lo veo, pero no acabo de ver del todo. Se llama la timidez de las plantas. O sea, árboles muy altos, muy frondosos, en ocasiones no llegan a unir sus copas, ¿no? Hay varios fotógrafos, estos excelentes fotógrafos, que tienen unas fotos fantásticas de lo que llaman el fenómeno de la timidez de las plantas, cómo se quedan a una determinada distancia. Yo creo que los mismos son volátiles implicados en eso, pero lo cierto es que no hay ninguna respuesta. No sé si vosotros habéis oído algo al respecto, ¿no? Es un fenómeno muy bonito, el hecho de la timidez de las plantas, que también, bueno, pues se pueden relacionar de muchas formas, ¿no? Pedro, yo te quería preguntar, vamos a ver, cuando ha hablado Germán del suelo vivo, tú has hablado de rizobios. Los rizobios son fundamentales para un suelo vivo, pero habla de, hay inóculos de rizobium ya comerciales como para... Sí, efectivamente, se comercializan rizobios y también se comercializan micorrizas para promover esa asociación simbiótica con las plantas y poder dar ese paso de reducir la cantidad de fertilizantes químicos en pos de que la fertilización sea biológica, ¿no? Los biofertilizantes. Yo creo que eso que es un paso que se está dando, que es muy importante y que además hay cada vez más empresas relacionadas con ese tipo de productos. Entonces es un signo de que la humanidad se está preocupando por que la agricultura sea sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. ¿Más preguntas? Hay una pregunta que nadie ha hecho y me sorprende muchísimo, pero no os voy a dar pistas. Esto es una duda técnica, perdón, no llegué a comprender completamente porque, o sea, las plantas tienen los nódulos de bacterias nitrificantes que fijan el nitrógeno y, bueno, son mejores nutrientes para las plantas. Pero luego también tienen, las mismas bacterias causan desnitrificación que genera el óxido nitroso y es por saturación de nitrógeno. ¿Cuál es el mecanismo exactamente? Sí, a ver, de manera natural los rizobios también desnitrifican. Pero lo que he querido decir es que al añadir nitratos con los fertilizantes químicos en los suelos estamos potenciando esa faceta que tienen los rizobios de emitir óxido nitroso. Entonces son dos procesos diferentes, son como dos caras de la misma moneda, pero es como si nosotros estuviésemos incitando, ¿no?, a que la bacteria, a que los rizobios muestren su cara menos agradable, ¿no?, en ese sentido. Porque son dos procesos, pero uno es más perjudicial y otro más beneficioso, pero al fin y al cabo es la misma bacteria. Entonces, pero sí, son dos procesos que están en la bacteria. Lo que pasa es que estamos potenciando, al añadir fertilizantes químicos, estamos potenciando más la desnitrificación y la emisión de nitroso, efectivamente. ¿Más preguntas? ¿Hay sistema inmunológico en las plantas? Bueno, pues podemos contestar un poco todos, pero no hay un sistema inmune humoral, como puede ser en el caso de los
de los animales, de los mamíferos, pero hay una enorme batería de compuestos de defensa, como ha mencionado Emilio. Por ejemplo, los que trabajamos en fotosíntesis, trabajamos con pigmentos fotosintéticos. La planta sintetiza todos los colores, llevan detrás pigmentos que tienen poder antioxidante, funcionan como filtros solares. Luego, por supuesto, están las adaptaciones morfológicas, que hasta hacemos talleres con ciegos para que la vean, de púas o de epidermis absolutamente pegajosas para que los depredadores se queden pegados. Pero luego están todas las rutas en las que ellos trabajan, del salicílico, del jamónico, que van a hacer toda una cascada de señalización para llevar a mecanismos de defensa muy complejos. Está luego el efecto directo sobre la inducción de determinados genes de defensa en la planta. Hay proteínas relacionadas con la patogénesis que se sintetizan, es decir, es un sistema bastante complejo. Antes hablabais del cerebro de las plantas, pero es que a lo mejor la gran ventaja de las plantas es que son modulares, que son como esos animales que pierden la cola y luego vuelven a regenerarla. Entonces, el funcionamiento de la planta es modular, ¿no? Si la planta puede perder cosas, y precisamente Mancuso, una de las cosas que defiende y en la que estoy de acuerdo, tiene un libro que se llama El futuro es vegetal, que debíamos imitar a las plantas en algunas cosas para tener éxito. Sí, bueno, la persona que más sabe de esto la tienes a tu izquierda, a la que te lo cuente. No tienen un sistema inmunológico, pero lo que sí tienen es una respuesta sistémica, que esto es bastante interesante. Es decir, es como cuando sufre algún daño en una parte, el resto de la planta es informada sobre ese daño y es capaz de responder sin que esté el ataque. De tal forma, podríamos hacer un símil con una vacuna, una metáfora. Es decir, cuando ya me ha picado algo, yo ya tengo cosas para atacar. Pero el sistema inmunológico es una metáfora, ¿no? Igual que el cerebro. Bueno, en mi opinión, ¿eh? Si estuviera aquí Mancuso nos mandaría a callar, claro. La persona que más sabe. Pero sí que el sistema inmune, entendido como la capacidad de detectar algo extraño y responder a él, lo tienen prácticamente todos los organismos vivos y las plantas sí que lo tienen, no el adquirido, como estabais hablando, no hay específico con anticuerpos, pero inmunidad innata sí que hay. La capacidad de detectar compuestos que hagan que la planta sepa que le está atacando una bacteria o que le está atacando un hongo, están ahí. De hecho, lo más alucinante es que el proceso e incluso los receptores se parecen mucho entre animales y plantas. O sea que la parte eso de inmunidad adquirida no, y por eso no podemos hablar de vacunas propiamente porque no sería una respuesta específica, pero todas las células vegetales tienen la capacidad de detectar si tienen quitina, que indicarían que está llegando un hongo, o si hay flagelina, que está llegando una bacteria, o sea, inmunidad innata sí. Muchas gracias, María José. Me dicen que tenemos que acabar porque, bueno, ahora nos podemos quedar, pero para consumir y tomar cervezas y tapas y todo lo demás, pero tenemos que acabar esto, pero bueno, nos vamos a quedar por aquí. Lo que queráis preguntar lo podéis preguntar y os agradecemos a todos y a todas lo atentos y atentas que habéis estado. Muchísimas gracias.